¿Preparado para un recorrido al pasado? En los próximos minutos nos adentraremos en 12 cosas de los 80 que un niño actual no comprendería. Desde televisores sin mandos hasta los tiempos en que los teléfonos estaban fijados a la pared. Prepárate para reír, suspirar y quizás sentirte un poco mayor mientras evocamos esos días en que la tecnología era más grande, más ruidosa y mucho, mucho más lenta. ¿Quién diría que sobrevivir sin Internet sería tu mayor hazaña? Si te gustan los recuerdos de los 80, dale like y suscríbete a Época Retro para más viajes nostálgicos. La música. En los 80, el arco iris era la paleta de colores de la moda, pero la música tenía sus propias estrellas. Michael Jackson y Madonna. Ambos eran tan influyentes que podían hacer que millones de personas se vistieran y bailaran igual. Los estrenos de sus videos musicales eran eventos tan grandes como el Super Bowl, con familias enteras reunidas frente al televisor esperando ver qué locura harían esta vez. Michael Jackson, con su álbum Thriller, se convirtió en el artista más exitoso de todos los tiempos, vendiendo más de 66 millones de copias. Madonna no se quedaba atrás. Su álbum Macabre cautivó con su imagen provocativa y sonido pop, vendiendo más de 21 millones de copias. Pero la experiencia musical no estaría completa sin el Walkman. Este aparato revolucionario te permitía llevar tu música a todas partes. Claro, siempre dependías de baterías y corrías el riesgo de que el cassette se enredara. Pero ¿quién no recuerda la emoción de escuchar su canción favorita mientras caminaba por la calle? La tecnología en el aula. Cuando la tecnología en el aula era un lujo en los 80, un salón de clases sin pantallas ni tablets era lo común. La tecnología más avanzada era el proyector de acetatos, un armatoste ruidoso que iluminaba la pared con transparencias borrosas. Si el maestro olvidaba apagarlo, todos terminábamos con los ojos viscos. La llegada de la primera computadora al colegio era un evento de ciencia ficción. Imagina a 30 niños esperando para usar una máquina que tardaba una eternidad en arrancar. Cuando finalmente te tocaba, jugabas el camino del Oregón y morías de disentería antes de llegar a la segunda pantalla. Hoy los niños tienen smartphones que les dan acceso instantáneo a un mundo de información. En los 80, solo teníamos calculadoras y ni siquiera podías escribir 53-18008 para ver algo divertido. La brecha tecnológica entre el aula de los 80 y la actual es gigantesca. ¿Cómo comparar un Walkman con Spotify? Antes, tener una enciclopedia en casa te hacía sentir dueño de toda la sabiduría. Hoy, con unos clics, los chicos acceden a información que ni siquiera existía entonces. Y pensar que nos emocionábamos con una simple presentación en PowerPoint. Series de TV en los 80. La televisión en Latinoamérica vivió una época dorada llena de programas que unía a toda la familia. Aunque la oferta era limitada, se convertían en eventos sociales esenciales que hoy los niños no entenderían. El fenómeno de Sábados Gigantes con Don Francisco fue el gran ícono de los sábados por la noche, con concursos, música y humor que mantenían a las familias enganchadas. Xuxa, la reina de los bajitos, arrasó en Brasil y Latinoamérica con su programa Xuxa Park tras él, trayendo juegos, canciones y concursos. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado de Chespirito fueron otros éxitos que se emitían en la franja familiar, convirtiéndose en el punto de encuentro de las familias con su humor simple y personajes entrañables. Las caricaturas de Hanna-Barbera y programas como He-Man y Power Rangers también marcaron a los niños trayendo acción y aventura. El auge del cable trajo canales como Nickelodeon, consolidando la programación infantil. Hoy, con tantas opciones digitales y contenido instantáneo, los niños no entenderían cómo toda una familia esperaba reunirse frente al televisor compartiendo risas y aventuras en una era dorada para la televisión en Latinoamérica. El género de fantasía. Si los dragones de Juego de Tronos te impresionan, prepárate para un viaje al pasado de la fantasía artesanal. En los 80, antes del CGI, los efectos especiales eran creados a mano. Películas como El Cristal Oscuro mostraban mundos donde los personajes mitad muñecos de trapo y mitad criaturas alienígenas cobraban vida. Gracias al ingenio de Jim Henson, los títeres, aunque menos fluidos que los efectos digitales de hoy, tenían un encanto inigualable.
Laberinto nos regaló a David Bowie con un peinado desafiante, rodeado de monstruos fabricados con maquillaje exagerado y disfraces que hoy verías en una convención de cosplay. A pesar de su apariencia, lograban sumergirnos en un mundo mágico. Los dragones de esa época no escupían fuego digital. Eran marionetas gigantes con movimientos torpes, pero nos mantenían al borde del asiento. La magia de los 80 radicaba en la creatividad y esfuerzo que se percibía en cada escena. Hoy, la fantasía es tan realista que casi puedes oler a los orcos. En los 80 teníamos que usar imaginación para creer que esos monstruos eran realmente aterradores. Juguetes Fidget. Los niños de hoy tienen juguetes de todo tipo, pero en los 80 nos las arreglábamos con objetos que hoy parecerían sacados de un museo de antigüedades. El rey de nuestros juguetes antiestrés era el cubo de Rubik. Este rompecabezas multicolor no solo era un juguete, sino un desafío mental. En una década se vendieron más de 100 millones de unidades. Y no todos los resolvíamos. Algunos nos conformábamos con pelar los stickers y volverlos a pegar. ¿Quién nos culpa? Pero el cubo no estaba solo. ¿Recuerdas las semillas de helicóptero que caían de los árboles? Pasábamos horas lanzándolas al aire observando cómo giraban mientras descendían. Un espectáculo aéreo personal, gratis y ecológico. ¿Y qué decir de los yoyos? Ese simple disco con cuerda que podía convertirte en el rey del patio o en una amenaza para las ventanas y narices cercanas. Con él no solo te entretenías, sino que desarrollabas destrezas dignas de un malabarista. Muchos soñábamos con ser campeones mundiales de yoyo, aunque la mayoría nos quedábamos en aprendices de lanzador. Videojuegos. En los años de los 8 bits, cada píxel valía oro, y soplar un cartucho era el mantenimiento técnico por excelencia. Ese ritual, aunque científicamente inútil, parecía un milagro cuando el juego finalmente cargaba. Los controles eran tan simples que hoy parecerían prehistóricos. Un botón para saltar, otro para disparar y listo. No necesitábamos joysticks analógicos ni sensores de movimiento. Y sin embargo, pasábamos horas pegados a la pantalla salvando princesas o cazando fantasmas. Guardar la partida era un lujo que no podíamos permitirnos. Si querías seguir al día siguiente, tenías que dejar la consola encendida toda la noche rezando para que no hubiera un corte de luz y perdiéramos todo. El progreso era una prueba de fe. Y ni hablar de los tiempos de carga. Los niños de hoy se quejan si un juego tarda más de 10 segundos. Pero nosotros esperábamos minutos enteros para que un juego de casete cargara, solo para que a veces fallara al final y tuviéramos que empezar desde cero. La emoción de los 80 era un subidón constante. Juguetes y accesorios promocionales. Nada se compara con la adrenalina de un niño entrando a un restaurante de comida rápida en los 80, la comida era solo una excusa para conseguir el verdadero los juguetes y coleccionables. Cadenas como McDonald's y Burger King se convirtieron en fábricas de sueños. ¿Recuerdas los vasos de los pitufos? Esos pequeños recipientes azules se volvieron tan populares que muchas familias tenían colecciones enteras en sus casas. Las promociones incluían desde gafas 3D hasta juguetes de las tortugas ninja y los Transformers. Pizza Hut se sumó con vasos promocionales de películas como E.T. En 1982, ir a comer pizza ya no era solo por la comida, sino para llevarte a casa un pedazo de tu película favorita. Y no olvidemos las figuras del Noid de Dominos que añadían un toque divertido al pedido. La estrategia era brillante. Convertir una simple comida en una aventura coleccionable. Los niños no regresaban solo por las papas fritas, sino para completar su colección. Mientras los adultos disfrutaban de Madonna y Michael Jackson, los pequeños tenían su propia obsesión en estos restaurantes. Arcoíris por todos lados. ¿Te has preguntado cómo sería si tu armario pareciera el resultado de una explosión en una fábrica de Skittles? Bienvenido a la moda de los 80, donde el arcoíris no era una declaración, sino un estilo de vida. Punky Brewster. Esa chica que parecía vestirse con los ojos cerrados era el epítome de esta explosión cromática. Su estilo era tan ecléctico que parecía que un arcoíris había estornudado sobre ella. Pero no te equivoques, este look la convirtió en un símbolo de individualidad y creatividad juvenil.
¿Y quién podría olvidar a Rainbow Bright? Era como si el arcoíris hubiera decidido tomar forma humana y protagonizar su propia serie de televisión. Pero el Technicolor no se limitaba solo a la ropa. Los cariñositos, esos adorables ositos de peluche eran como emojis tridimensionales antes de que existieran los emoticones, cada uno con su propio color y símbolo. En la panza eran la personificación peluda de la diversión y la creatividad que definía los juguetes de la época. Lo más curioso es que en los 80, llevar todos los colores del espectro a la vez no tenía ninguna connotación política. Era simplemente una forma de ser alegre y expresivo. Hoy en día, un arcoíris puede ser una declaración, pero en los 80 era solo otro martes. ¿Quién iba a pensar que ser tan colorido se convertiría en algo político? Llamadas telefónicas. En los 80, el teléfono fijo era un aparato anclado a la pared y las llamadas de larga distancia eran un lujo. Las tarifas eran tan altas que muchos esperaban hasta después de las 7 de la tarde para llamar. Cuando los costos bajaban, las llamadas a cobro revertido se convirtieron en un arte. Había que hablar rápido para que tu familia supiera que habías llegado bien sin tener que pagar la llamada. Los teléfonos públicos eran el salvavidas en la jungla urbana. Siempre había que llevar monedas en el bolsillo esperando que la cabina no tuviera un olor desagradable. Usar un teléfono público era como jugar a la ruleta rusa. Nunca se sabía si estaría en buen estado o si tocaría soportar condiciones incómodas para hacer la llamada. Si buscabas privacidad, el teléfono fijo era la opción, pero requería malabares con el cable, lo que a menudo terminaba en un enredo incómodo. Hoy, con los smartphones y las llamadas gratuitas, los niños de hoy no entenderían cómo estas simples tareas podían convertirse en toda una odisea. Los 80. Una época en que la comunicación era todo un desafío y a veces, una verdadera aventura. Recaudando fondos. Recaudar fondos en los 80 era un desafío único. Imagina convencer a 45 famosos para cantar juntos. Bienvenidos a la filantropía ochentera. Michael Jackson, Lionel Richie y otras estrellas se unieron para grabar We Are the World, que recaudó más de $60 millones para causas humanitarias. Esta canción se convirtió en un himno de una generación. Pero no todo era tan glamuroso. Los comerciales con mensajes por solo $10 al mes puedes alimentar a un niño te hacían sentir culpables mientras disfrutabas de tus golosinas. Y no olvidemos las campañas escolares de ventas de chocolate, un curso intensivo de ventas para niños donde aprender a lidiar con el rechazo era tan importante como las matemáticas. Hoy, un tuit viral puede recaudar millones en minutos. En los 80, necesitabas un ejército de niños con huchas o un concierto benéfico transmitido por satélite. Aunque el proceso era más lento, había algo especial en la experiencia. El televisor sin control remoto. En los años 80, los televisores sin control remoto eran parte de la vida diaria. Cambiar de canal no era tan sencillo como apretar un botón desde el sofá. Había que levantarse, caminar hasta el televisor y girar una perilla para elegir uno de los pocos canales disponibles, generalmente no más de 5 o 10. Este simple acto se convertía en una especie de negociación familiar, ya que todos debían estar de acuerdo en qué canal sintonizar. El televisor solía ser grande, pesado y ocupaba un lugar prominente en la sala, a menudo decorado con una antena en la parte superior. Ajustar esa antena era otra tarea común, especialmente si la señal no era buena. En ocasiones, alguien debía sostenerla en un ángulo extraño mientras otro verificaba la calidad de la imagen. La experiencia televisiva también era muy distinta a la actual. Si te perdías un programa, no había forma de verlo de nuevo. Todo esto hacía que ver televisión fuera una experiencia familiar y planificada, lejos del consumo individual al que estamos acostumbrados hoy. Era un momento donde la televisión unía más que dividir. La odisea del videoclub. Si creías que buscar información en una enciclopedia era una aventura, espera a escuchar sobre alquilar una película en los 80. Imagina pasar horas eligiendo qué ver en Netflix, pero con el riesgo de regresar a casa con las manos vacías. Entrar a un videoclub era como un museo del entretenimiento, con estantes llenos de VHS, cada uno prometiendo una noche inolvidable.
El ritual comenzaba con la tarea de convencer a tus padres para que te acompañaran. El temor de que alguien más se llevara la última copia de tu película favorita era real, y la emoción de llegar a tiempo para poder encontrarla era el motor que impulsaba la aventura. Y cuando finalmente tenías tu tesoro en VHS, la aventura continuaba. Tenías que rebobinarlo antes de devolverlo o enfrentar la temida multa por no hacerlo. El chiste recurrente entre cinéfilos de la época. ¿Te has preguntado cómo sería vivir en los contrastes de los 80? Un mundo de tecnología primitiva pero imaginación sin límites, donde los problemas complejos se resolvían con mensajes simples. ¿Qué prefieres? ¿La nostalgia analógica de los 80 o la hiperconexión digital de hoy? Tal vez la respuesta esté en un punto intermedio, combinando lo mejor de ambos mundos. Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte a Época Retro. Nos vemos en el próximo video.